Dice entonces la palabra de Dios, Hechos 25, versículo 1. 3 días después de que Festo llegó a Cesarea para asumir sus nuevas funciones, partió hacia Jerusalén, donde los sacerdotes principales y otros líderes judíos se reunieron con él y le presentaron sus acusaciones contra Pablo. Le pidieron a Festo que les hiciera el favor de trasladar a Pablo a Jerusalén, ya que tenían pensado tenderle una emboscada y matarlo en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba en Cesarea y que pronto él mismo iba a regresar allí. Así que les dijo: algunos de ustedes que tengan autoridad pueden volver conmigo. Si Pablo ha hecho algo malo, entonces podrán presentar sus acusaciones. Unos 8 o 10 días después, Festo regresó a Cesarea y al día siguiente tomó su lugar en la corte y ordenó que trajeran a Pablo. Cuando Pablo llegó, los líderes judíos de Jerusalén lo rodearon e hicieron muchas acusaciones graves que no podían probar. Pablo negó los cargos. No soy culpable de ningún delito contra las leyes judías, ni contra el templo, ni contra el gobierno romano, dijo. Entonces Festo, queriendo complacer a los judíos, le preguntó: ¿estás dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado ante mí allá? Pero Pablo contestó: no. Esta es la corte oficial romana, por lo tanto, debo ser juzgado aquí mismo. Usted sabe muy bien que no soy culpable de hacer daño a los judíos. Si he hecho algo digno de muerte, no me niego a morir. Pero si soy inocente, nadie tiene el derecho de entregarme a estos hombres para que me maten. Apelo al César. Festo consultó con sus consejeros y después respondió: muy bien, has apelado al César y al César irás. Unos días más tarde, el rey Agripa llegó con su hermana Berenice a presentar sus respetos a Festo. Durante su visita, varios días, Festo conversó con el rey acerca del caso de Pablo. Aquí hay un prisionero, le dijo, cuyo caso me dejó Félix. Cuando estaba yo en Jerusalén, los sacerdotes principales y los ancianos judíos presentaron cargos en su contra y me pidieron que yo lo condenara. Les hice ver que la ley romana no declara culpable a nadie sin antes tener un juicio. El acusado debe tener una oportunidad para que confronte a sus acusadores y se defienda. Cuando los acusadores de Pablo llegaron aquí para el juicio, yo no me demoré. Convoqué al tribunal el día siguiente y di órdenes para que trajeran a Pablo. Pero las acusaciones que hicieron en su contra no correspondían a ninguno de los delitos que yo esperaba. En cambio, tenían algo que ver con su religión y con un hombre muerto llamado Jesús, quien, según Pablo, está vivo. No sabía cómo investigar estas acusaciones, así que le pregunté si él estaba dispuesto a ser juzgado por estos cargos en Jerusalén. Pero Pablo apeló al emperador para que resuelva su caso. Así que di órdenes de que lo mantuvieran bajo custodia hasta que yo pudiera hacer los arreglos necesarios para enviarlo al César. Me gustaría oír personalmente a ese hombre, dijo Agripa. Y Festo respondió: mañana lo oirás. Hasta ahí, hermanos, nada más. Entonces tenemos al apóstol Pablo allá en Cesarea, recuerden, después de que fue arrestado de manera injusta allá en Jerusalén, todo ese proceso que hemos estado viendo en los capítulos anteriores. Pablo, en las manos de Dios, del Dios soberano, del Dios omnipotente y todopoderoso, estaba, recuerden, dentro de los planes del Señor, que Dios, más bien que Pablo fuera llevado por Dios hasta Roma para predicar allí el mensaje del Evangelio. Y está en ese proceso. El apóstol Pablo salió de Jerusalén, ahora está en Cesarea, está compareciendo ante la corte romana, respondiendo a acusaciones que muchos líderes judíos hicieron en su contra. Acusaciones falsas, por cierto. Esto lo hemos visto más de una vez. Y en eso estamos. El apóstol Pablo permaneció de manera totalmente injusta, encarcelado, prisionero, por lo menos 2 años, ¿recuerdan? El gobernador, antes de este hombre llamado Festo, del cual hemos leído, el gobernador que se llamaba Félix, un hombre corrupto, nada más porque él quiso, porque a él se le dio la gana, dejó al apóstol Pablo preso. Él sabía que el apóstol Pablo no era culpable de ninguno de los cargos que tenía en su contra. No había nada de qué acusarlo, ni había ninguna razón para tenerlo
preso. Pero este hombre, Félix, decidió dejar a Pablo preso. Por lo menos 2 años el apóstol Pablo estuvo allí en prisión. Tiempo después, el emperador, el César, que por cierto en ese tiempo el César era nada más ni nada menos que el famoso Nerón, un hombre cruel, un hombre despiadado también. Nerón quitó de su puesto a este gobernador Félix y lo sustituyó por este hombre del que hemos leído, un hombre llamado Porcio Festo. A diferencia de Félix, este hombre Festo no estaba tan familiarizado con los asuntos judíos, ni con sus leyes, ni con sus tradiciones, y tenía allí algunas dudas, no sabía exactamente cómo llevar a cabo este proceso. De hecho, él mismo lo dice, no sé si se dieron cuenta en el versículo 20, le dice este hombre Festo al rey Agripa en el 20, no sabía cómo investigar estas cuestiones, así que le pregunté. Él desconocía, no estaba tan al tanto de las cuestiones de los judíos y le pide su opinión al rey Agripa, del cual, si Dios lo permite, vamos a hablar y a leer en la próxima semana. Pero ahí está Pablo entonces compareciendo ante Roma, ante este gobernador llamado Porcio Festo y ante sus acusadores, que algunos de ellos se trasladaron desde Jerusalén hasta Cesarea para seguir acusando, movidos por su odio, movidos por su envidia, movidos por el rencor que le tenían al apóstol Pablo, se trasladaron hasta Cesarea para seguir acusando al apóstol Pablo, pero más aún, se trasladaron a Cesarea con la intención de matar, si era posible, al apóstol Pablo. Le pidieron a Porcio Festo, se dieron cuenta en los primeros versículos del capítulo 25, le pidieron que les hiciera el favor de trasladar a Pablo desde Cesarea hasta Jerusalén para que lo juzgaran allí ellos como líderes de Israel. ¿Cómo no diríamos, no? La intención de ellos era que si Festo aprobaba ese traslado, le iban a tender una emboscada al apóstol Pablo y lo iban a matar. Y en todo esto, hermanos, vemos la mano de Dios obrando a favor del apóstol Pablo y cuidando de él. Pero ahora, ya lo leímos, Festo no aceptó esta sugerencia, esta petición que le hicieron los líderes judíos. No quiso trasladar a Pablo hasta Jerusalén. Dijo, yo voy a trasladarme para entonces Festo estaba en Jerusalén, pero iba ya a regresar a Cesarea. Les dijo a los líderes, yo voy a regresar a Cesarea. Si algunos de ustedes que tienen autoridad quieren venir, vengan conmigo a Cesarea. Y si tienen alguna acusación en contra de Pablo, allá es el lugar, allá pueden presentar sus acusaciones. Y en eso estamos. Lo primero que quiero que veamos entonces es al apóstol Pablo rodeado. Ya leímos el pasaje, pero déjenme leer nuevamente el versículo 7. Bueno, desde el 6, para no olvidar el contexto, dice el versículo 6, unos 8 o 10 días después, Festo regresó a Cesarea y al día siguiente tomó su lugar en la corte y ordenó que trajeran a Pablo. Oigan el 7, cuando Pablo llegó, los líderes judíos de Jerusalén lo rodearon. Y esto es lo primero que quiero que veamos. Al apóstol Pablo, allí en ese lugar, en ese tribunal, ante Festo, ante sus acusadores, dice que inmediatamente que Pablo llegó al lugar, sus acusadores, esos líderes judíos que lo odiaban a muerte, lo rodearon. Eran enemigos de Pablo. Eran sus enemigos. Abiertamente habían manifestado su rechazo, su oposición al apóstol Pablo. Lo odiaban y querían matarlo. Y en cuanto lo vieron que se presentó en ese lugar, lo rodearon. Imagínense la escena, al apóstol Pablo con sus enemigos, sus acusadores, rodeándolo. Y aquí es donde podemos ir entrando ya en materia de aplicaciones. Comentaba yo hace un momento, bueno, ¿cómo podemos nosotros aplicar a nuestra vida pasajes como este? Bueno, aquí podemos mencionar la primera
aplicación que traigo yo el día de hoy. Y es esto. Así como Pablo en ese lugar, en ese día, en ese momento, se vio rodeado de sus enemigos que querían hacerle daño, hermanos, tú y yo, óyelo bien, tú y yo, constantemente estamos rodeados de peligro. Y no necesariamente tiene que ser peligro físico. Una de las cosas que todo verdadero creyente debe de hacer es obedecer la palabra de Dios cuando dice velad y orad. Vela, vela. ¿Y por qué crees que Dios le dice eso a sus hijos? ¿Por qué crees que Dios constantemente nos recuerda esto? Vela, ora. En otras palabras, está alerta. ¿Sabes por qué? Por lo que estoy mencionando. Porque alrededor de nosotros, cada día, óyelo bien, cada día hay enemigos, o hay cosas, o hay personas, o circunstancias que nos pueden hacer daño. Cuidado, hermano. Cuidado, hermana, que estás aquí. Mira lo que dice la Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo 5 y versículo 8, que creo que muchos de los que están aquí lo saben bien, lo conocen, algunos de hecho lo saben de memoria. Dice ese pasaje, primera de Pedro 5, versículo 8 y 9, estén alerta. Y mira cómo lo pone, con signos de admiración. Esto es una llamada de atención, alerta, cuidado, cuidado. Estén alerta, dice, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Vuestro adversario, el diablo, dice la traducción de la Reina Valera, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y sabes cuál es su intención? ¿Sabes cuál es la intención que él tiene para contigo, para con tu vida, para con tu familia, para tu matrimonio? ¿Sabes cuál es? Dice otro pasaje en palabras del Señor Jesús, que el enemigo no viene sino para robar, matar y destruir. Esa es su intención. Ese es su propósito. Él anda al acecho de tu vida, él anda al acecho de tu hogar, al acecho de tu casa, de tu familia, de tu matrimonio, y su intención es esa, es robar, es matar, es destruir. Cuidado, cuidado, no debemos pasar por alto pasajes como este, ni debemos tampoco creer que somos demasiado fuertes y decir, bueno, a mí no me va a pasar. Tantos años que tengo yo como cristiano, tantos años de conocer la Biblia. Yo no, los demás sí, pero yo no. No, hermano, no te confíes. Cuidado, estemos alerta. Mira, el mayor peligro para una persona, ¿sabes cuándo es? No es cuando una persona se ve más o menos en la situación del apóstol Pablo que estamos viendo, rodeado de enemigos. No es así cuando una persona, o cuando, hablando de nosotros como cristianos, no es así cuando nosotros estamos en mayor peligro. ¿Sabes cuándo es cuando estamos en mayor peligro? Cuando no nos damos cuenta de que estamos en peligro. ¿Me explico? Cuando ignoramos el peligro o cuando no queremos ver el peligro, cuando nos hacemos de la vista gorda y queremos hacernos en la cabeza la idea o el pensamiento de que todo está bien. No pasa nada. Yo estoy bien. No pasa nada. ¿Ah? Cuando ignoramos el peligro, cuando ignoramos las maquinaciones de nuestro enemigo, el diablo, cuando creemos que nosotros estamos bien firmes, que nada nos puede mover, es cuando más estamos en peligro. Grábatelo. Y hay un montón de cosas, insisto, a estas alturas, en este siglo XXI, alrededor de nosotros, que pueden ser usadas por Satanás, que de hecho nuestro enemigo, el diablo, Satanás, las usa
para robar, para matar y para destruir a muchos del pueblo de Dios. ¿Te has puesto a pensar? ¿Te has puesto a pensar que alrededor tuyo hay muchas situaciones o circunstancias o personas que pueden hacerte daño, que pueden destruirte, que pueden ser usados por Satanás como un instrumento en sus manos para acabar contigo? Óyelo bien, tu vida corre peligro. Si te confías demasiado, tu vida corre peligro. Si tú dices, a mí no me va a pasar nada, cuidado con eso, cuidado. Si tú dices, estoy bien, no, ¿para qué? ¿Para qué leer la Biblia todos los días? ¿Para qué meditar en ella todos los días? Yo creo que nada más con ir el domingo a la iglesia y escuchar la predicación, con eso está bien. No te confíes. ¿Para qué orar todos los días? Si ya oramos el domingo en la iglesia. No te confíes, cuídate, guarda tu vida, guarda tu vida, guárdala de algunas cosas que te pueden hacer daño y guárdala de algunas personas que también pueden hacerte daño. Cuidado con lo que oyes, cuidado con lo que ves, cuidado con a lo que le prestas atención. Jóvenes que están aquí, jovencitos y señoritas que están aquí, cuidado con lo que ven en el internet. Y ya saben, no se trata de que estemos satanizando el internet. No, el internet tiene muchas cosas buenas, pero también tiene muchas cosas malas. Cuidado con lo que ven en el internet, cuidado con lo que ven en la tele. Cuidado con las amistades que tienen. Cuidado con las personas con las que te juntas, jovencito, señorita, y también para los que no están tan jóvenes ya. Cuidado con las personas con las que te juntas. Porque muchas veces, insisto, y a veces de manera imperceptible o de manera casi que no se nota, Satanás puede estar alrededor de ti, acechándote y haciéndote deslizarte poco a poco del camino de Dios, y tú estás pensando que todo está bien, que no pasa nada, y poco a poco te vas apartando de Dios, de la vida cristiana, de la iglesia y de todo lo que tiene que ver con Dios. Por eso es que la Biblia dice en el Salmo número 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado. El hombre, la mujer que se guarda de esas cosas es una persona bienaventurada. Pero debemos de tener cuidado. Y quiero, para acabar con este punto, acompáñenme ahí a leer otro pasaje en el libro de Nehemías. Porque quiero que nos llevemos en mente el ejemplo de Nehemías, en Nehemías capítulo 6, versículo 1. Cuando Nehemías estaba bien entregado a la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, de las murallas, cuando él estaba bien entregado al servicio del Señor, queriendo honrar al Señor con el trabajo que estaba haciendo, él enfrentó oposición, ¿recuerdan? Y había allí algunos enemigos de Nehemías y del pueblo de Dios y de Dios mismo, que Nehemías menciona, y de hecho los menciona por nombre, que querían de alguna manera distraer a Nehemías de su responsabilidad y del trabajo que estaba haciendo. Dice Nehemías capítulo 6, versículo 1. Sanballat, Tobías, Gesem el árabe y los demás enemigos, oigan, los demás enemigos nuestros, hermanos, es que como hijos de Dios tenemos enemigos a nuestro alrededor.
Personas que van a querer distraerte de tus responsabilidades como hijo de Dios. Déjenme seguir leyendo. Dice, los demás enemigos nuestros descubrieron que yo había terminado la reconstrucción de la muralla y que no quedaba ninguna brecha, a pesar de que todavía no habíamos levantado las puertas en sus respectivos lugares. Así que Sanbalat y Gesem enviaron un mensaje pidiéndome que me encontrara con ellos en una de las aldeas de la llanura de Ono. Pero, miren lo que dice Nehemías, pero me di cuenta de que ellos tramaban hacerme daño. Cuidado, hermanos, cuidado. Y esto es serio, ¿eh? Hay personas alrededor de nosotros que quieren hacernos daño. Y muchas veces el daño consiste en que quieren apartarte de Dios, de los caminos de Dios. Quieren apartarte de tu responsabilidad. Y esto va para los varones que estamos aquí, varones casados sobre todo, varones casados, esposo que estás aquí, óyelo bien, cuidado, cuidado. Dios ha puesto una responsabilidad sobre ti y esa responsabilidad, sí, óyelo bien, es un privilegio, pero cuidado que también es una gran responsabilidad, o por decirlo de otra manera, esa responsabilidad es un gran peligro. Porque si no estamos nosotros bien centrados en Dios y en su palabra, corremos el peligro de dejar a un lado nuestra responsabilidad, creyendo que hay cosas más importantes que nuestra vida personal, o que nuestro matrimonio, o que nuestra familia. Y bien fácil, mira, es bien fácil distraernos de nuestras responsabilidades. Nehemías entendió que aquellos hombres tramaban algo en contra de él. Y a lo mejor le hicieron la invitación de manera muy amable. Oye, Nehemías, ven, queremos hablar contigo. Mira, vamos a platicar. Pero Nehemías se dio cuenta que esos hombres eran enemigos, que tramaban hacerle daño. Y mira cómo respondió en el versículo 3. De modo que les respondí con el siguiente mensaje. Óyelo, estoy ocupado en una gran tarea, así que no puedo ir. No puedo ir. Mira qué respuesta, ¿eh? Y otra vez, hermanos, varones que están aquí, grábense esto, llévenlo grabado en su mente y en su corazón. Cuando haya algo o alguien que quiera distraerlos de su responsabilidad como esposo o como padre de familia, como líder de tu casa, aquí hay unas palabras que puedes recordar y tener guardadas en tu corazón. Estoy ocupado en una gran tarea, así que no puedo ir. No puedo. Es mucho más importante mi vida personal, es mucho más importante mi familia, mi matrimonio, mis hijos. No puedo. Hermanos, otra vez, varones que están aquí, como hombres que tenemos la responsabilidad dada por Dios para cuidar de nuestra familia, de nuestro hogar, debemos, con la ayuda de Dios, tener el valor y armarnos de valor las veces que sea necesario, igual que Nehemías, y decir, no puedo, no puedo. Llámese alguna amistad, y muchas veces amistades entre comillas, que dicen, órale, vente, vamos. ¿O qué? ¿Te pegan? ¿O qué? ¿Tú no mandas en tu casa? Cosas así, ¿no? Por el estilo. Que lo único que quieren es alejarte de tu responsabilidad. Debemos, con la ayuda de Dios, armarnos de valor y responder más o menos de manera similar como lo hizo Nehemías en esa ocasión. Estoy ocupado en una gran tarea. Y otra cosa que lamentablemente a mucha gente la distrae, a muchos hombres los distrae de su responsabilidad en su casa, en su matrimonio, con su familia. ¿Sabes qué es? El trabajo. El trabajo. Y no me malentiendas, por favor, no estoy diciendo que el trabajo sea malo. Lo malo del trabajo es cuando la persona le dedica mucho más tiempo al trabajo y descuida lo más importante, que es
su hogar o su familia. Trabaja, sí, trabaja. La Biblia nos llama a nosotros los varones a proveer para las necesidades de nuestra casa. Pero no permitas que el trabajo te distraiga o te aleje de tu principal responsabilidad, que es tu familia, tu matrimonio, tu hogar. Hay ocasiones en que tenemos que decirle no al trabajo. No puedo. Porque tengo una tarea muy importante que hacer. No puedo. Dice nuevamente Nehemías, de modo que les respondí con el siguiente mensaje: estoy ocupado en una gran tarea, así que no puedo ir. ¿Por qué habría de dejar el trabajo para ir a encontrarme con ustedes? Y mira, estos hombres insistían. Dice Nehemías, versículo 4, 4 veces me enviaron el mismo mensaje y óyelo, cada vez, dice él, les respondí lo mismo. Mantente firme. Y está alerta. Recuerda las palabras que ya leímos en la primera carta de Pedro. Cuídense, estén alerta, porque su enemigo, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Cuídate. Este pasaje que estamos viendo con el apóstol Pablo rodeado de sus enemigos nos recuerda esto, y nos recuerda que debemos estar constantemente velando y orando, alerta, vigilando las cosas que hay alrededor de nosotros que pueden hacernos daño a nosotros, a nuestro matrimonio, a nuestra familia, a nuestro hogar, a nuestra iglesia. Que el Señor nos ayude a estar día con día velando y orando, estar alerta. Regresamos a Hechos capítulo 25. Allí está Pablo entonces, rodeado de sus enemigos. Dice nuevamente el versículo 7, capítulo 25, versículo 7. Cuando Pablo llegó, los líderes judíos de Jerusalén lo rodearon e hicieron muchas acusaciones graves. Oigan, acusaciones graves, pero eso sí, dice enseguida, que no podían probar. No había pruebas, no había testigos, pero las acusaciones allí estaban. Llevaban 2 años estos hombres con el mismo asunto, acusando al apóstol Pablo de manera injusta. Y eran acusaciones graves. Esa palabra no sobra ahí. Cuando dice graves, allí está esa palabra. No sobra, no está por demás. ¿Por qué eran acusaciones graves? Lo que dice en el versículo 8 nos da la respuesta. Pablo negó los cargos. Y mira lo que dice él. No soy culpable de ningún delito contra las leyes judías. Ahí está, la primera cosa de lo que acusaban a Pablo. Lo acusaban de estar enseñando o estar en contra de las leyes judías. Algo grave para ellos como judíos. Y dice Pablo, no soy culpable de ningún delito contra las leyes judías. Número 1. Número 2, ni contra el templo. También lo acusaban de haber profanado el templo de Jerusalén. Y Pablo dice, no es así. Y en tercer lugar dice, ni contra el gobierno romano. Y esta era la más grave. Lo acusaban de estar en contra del gobierno romano. Imagínate. Era una acusación grave. Todas ellas, pero sin fundamento, sin pruebas, sin testigos. Esos hombres no pudieron probar, después de 2 años, no pudieron probar ninguna de las acusaciones de Pablo. Solo eso, palabras, solo eso, amenazas, palabras de odio, de repudio en contra de Pablo, amenazas de muerte, pero nada más. Y entonces vemos algo más que quiero que veamos. Sí vemos a Pablo siendo acusado, pero también vemos a Pablo inocente. Dice él mismo en el versículo 8, yo no soy culpable de ningún delito de los que me acusan, ni contra las leyes judías, ni contra el templo, ni contra el gobierno romano. No lo soy. Versículo 10, miren,
Cuando Festo le preguntó si quería ser juzgado allá en Jerusalén, Pablo contestó, no, esta es la corte oficial romana, por lo tanto debo ser juzgado aquí mismo. Usted sabe, mira cómo le dice, mira el valor del apóstol Pablo, le dice a Festo, usted sabe muy bien que no soy culpable de hacer daño a los judíos. No hay ninguna culpa en mí. ¿Ah? Y por cierto, Festo, igual que Félix, el gobernador anterior, e igual que el rey Agripa, que lo veremos la próxima semana, los tres estaban seguros, convencidos de que Pablo no tenía ningún delito por el cual ser acusado. No había. Y es que Pablo era inocente. Dice él en el 18, bueno, aquí es Festo el que está hablando en el versículo 18, y dice, pero las acusaciones que hicieron en su contra no correspondían a ninguno de los delitos que yo esperaba. ¿Ah? En otras palabras, no hay ninguna acusación por la cual este hombre merezca estar preso o merezca la muerte. No la hay. Él es inocente. ¿Así que se fijan? Miren, ni los acusadores de Pablo pudieron probar nada, ni Félix, ni Festo, ni Agripa encontraron algún delito en Pablo. Él era inocente. Pablo lo sabía y él estaba confiado en eso. Ajá. Estaba tan confiado y con la conciencia tan limpia y tan tranquila que por eso se atrevió a hacer lo que hizo. Cuando Festo le preguntó si quería ir a Jerusalén para ser juzgado allá, dice, no, aquí está la corte oficial romana, por lo tanto debo ser juzgado aquí mismo. Y dice en el 11, si he hecho algo digno de muerte, no me niego a morir, pero si soy inocente, nadie tiene el derecho de entregarme a estos hombres para que me maten. Apelo al César. ¿Te fijas? Pablo estaba tan consciente, tan seguro y con la conciencia tan limpia y tan tranquila que él dijo, si es necesario ir delante del mismo emperador, del mismo César, voy. Apelo al César. Y después de consultarlo con sus consejeros, dice el pasaje, Festo le dijo a Pablo, muy bien, has apelado al César y al César irás. ¿Qué nos enseña esto? Y aquí vamos viendo otra aplicación para nuestra vida. Mira, el apóstol Pablo era un hombre inocente. Ninguno de los cargos que hicieron en su contra era cierto. Él era inocente. El apóstol Pablo no solo era inocente. Desde el mismo momento en que el Señor Jesús encontró a Saulo de Tarso en el camino a Damasco, y lo transformó completamente, desde ese mismo momento, desde ese mismo día, el apóstol Pablo vivió para su Señor, vivió para Él, para agradarlo a Él, para servirle a Él. Y una manera en que el apóstol Pablo vivió para el Señor, ¿sabes qué fue? Llevando una vida irreprensible. Pablo era un hombre irreprensible. No había nada de lo cual lo pudieran tachar como algo malo o algo pecador en su vida. Y ojo, aquí cabe, yo creo, una nota de aclaración. No es que Pablo no pecara nunca, no se trata de eso. Lo que estoy diciendo es que Pablo llevaba una vida irreprensible. No había nada que echarle en cara. Mira cómo le dice él a su hijo en la fe, a Timoteo, en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 10, la primera parte, le dice Pablo a Timoteo, pero tú, Timoteo, oye, sabes muy bien lo que enseño, ¿y qué más? Y cómo vivo. Sabes bien lo que enseño y cómo vivo. Dos cosas, óyelo bien, hermano, hermana, que estás aquí. Dos cosas que van juntas en la vida de todo cristiano.
Y más aún, dos cosas que deben de ir juntas en la vida. Óiganlo, hermanos que me apoyan en el liderazgo aquí en la iglesia. Dos cosas que van juntas en la vida de todo buen líder cristiano. ¿Ah? Su enseñanza, una enseñanza fiel, una enseñanza sana, una doctrina correcta, basada obviamente en la palabra de Dios, y junto con eso, una vida irreprensible. El apóstol Pablo dijo en otra ocasión, y creo que fue a los Corintios, y la memoria no me falla, que les dice, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo Jesús. Bueno, pues nosotros tenemos también esa exhortación. Debemos imitar a personas como el apóstol Pablo, hombres y mujeres que llevan una vida intachable o irreprensible. Y debemos cuidar, mira, ustedes saben, hermanos, si algo nos preocupa aquí en esta iglesia es la doctrina que creemos y enseñamos. Y nos preocupamos porque cada semana en este lugar se predique y se enseñe de manera fiel la palabra de Dios. Y eso está bien. Y si el Señor nos permite, vamos a seguir haciéndolo. Pero junto con eso, también nos preocupa la vida de todos aquellos hombres y mujeres que de una o de otra manera están sirviendo aquí en la iglesia. No se trata nada más de hacer por hacer. No se trata de tener en este lugar un montón de hermanos, hombres y mujeres que hagan un montón de cosas, pero su vida está por los suelos. Debemos, con la ayuda de Dios, caminar por ese camino de dos vías, y una de esas vías es la sana doctrina, y la otra es una vida irreprensible. El apóstol Pablo era un hombre irreprensible y llevaba una vida intachable. Y tan seguro estaba de eso que él dijo, yo apelo al César. Y mira, el apóstol Pablo apeló al César básicamente por tres razones. Número uno, para proteger su vida. Él sabía que lo querían matar. Y él sabía que si aceptaba que lo trasladaran a Jerusalén, era muy probable que sus enemigos llevaran a cabo ese plan que estaban tramando. Así que apeló al César, entre otras razones por esto, porque él estaba protegiendo su integridad física. Pero también apeló al César porque él sabía que tenía un encargo que cumplir. Tenía un llamado que el Señor le hizo. El llamado de anunciar el mensaje del Evangelio a muchos lugares. De hecho, recuerdan, el mismo Señor Jesús se le aparece, si quieren regresamos a Hechos, miren, en el capítulo 23 y en el versículo 11, estando Pablo en su prisión, un tanto desanimado, dice que una noche, bueno, esa noche que estaba allí en prisión, el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ten ánimo, Pablo, así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia. ¿También en dónde? En Roma. Pablo sabía que esa era la voluntad de Dios, que él llegara hasta Roma para anunciar allí el mensaje del Evangelio. Así que por eso también apeló al César. Sabía que tenía un encargo que cumplir. Dios lo quería llevar a Roma para predicar el Evangelio. Y una tercera razón para que Pablo apelara al César es porque él tenía, ya lo mencioné, pero él tenía una conciencia limpia. Yo no tengo nada que esconder, decía Pablo. No tengo nada que ocultar, no tengo nada que temer. Si es necesario, voy delante del mismo emperador a exponer mi caso. Y así sucedió. Así que, en relación a esto, mira, quiero que me acompañes a leer uno de los salmos. Vamos ahí al libro de los salmos, en el número 101. Y quiero dejarte de tarea que leas este salmo en casa, que lo medites,
que ores delante de Dios, tomando en cuenta lo que dice la palabra de Dios en este salmo. Y que con la ayuda de Dios cada día tú y yo nos esforcemos por vivir una vida irreprensible, una vida intachable. Salmo 101, ya lo tienen también allí en la pantalla, y dice así, Salmo de David: cantaré de tu amor y de tu justicia, oh Señor, te alabaré con canciones. Y aquí viene, miren, pongan atención, versículo 2. Tendré cuidado de llevar, ¿qué cosa? Una vida intachable. Grábatelo, subráyalo allí. Recuerda, esto es una oración de David. Él está orando con Dios y le está diciendo esto: tendré cuidado de llevar una vida intachable. ¿Cuándo vendrás a ayudarme? Viviré con integridad en mi propio hogar. Me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Detesto a los que actúan de manera deshonesta. No tendré nada que ver con ellos. Rechazaré las ideas perversas y me mantendré alejado de toda clase de mal. No toleraré a los que calumnian a sus vecinos. No soportaré la presunción, ni el orgullo. ¿Te fijas? Presunción y orgullo. Dos pecados que a simple vista no se ven. Pero cómo le hacen daño al pueblo de Dios y a la iglesia de Dios. Buscaré a personas fieles para que sean mis compañeros. Solo a los que son irreprochables se les permitirá servirme. No permitiré que los engañadores sirvan en mi casa y los mentirosos no permanecerán en mi presencia. Mi tarea diaria será descubrir a los perversos y liberar de sus garras a la ciudad del Señor. ¿Sabes? Creo que una manera en la que podemos orar tú y yo cada día es esta. Y decirle: Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, porque yo no puedo. Ayúdame, Señor, porque mis deseos, mis pasiones, mi naturaleza pecaminosa me lleva o me quiere llevar por un camino diferente al de tu voluntad y al de tu palabra. Pero, Señor, yo no quiero ir por ese camino. Ayúdame, te lo ruego, ayúdame. Con tu gracia, con tu palabra, con tu Santo Espíritu, ayúdame cada día a llevar una vida intachable, a vivir con integridad en mi propio hogar. Ayúdame a negarme a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Oigan eso, jóvenes. Ayúdame a detestar a los que actúan de manera deshonesta, a no tener que ver nada con ellos, a rechazar ideas perversas, a mantenerme alejado de toda clase de mal. Señor, ayúdame, porque yo no puedo solo. Y junto con eso, como dice el versículo 6, Señor, ayúdame a buscar personas fieles para que sean mis compañeros. Personas fieles, fieles a ti, fieles a tu palabra, fieles a la iglesia. Personas así, que sean mis compañeros. Que el Señor nos ayude. Y lo cierto es que lo hace, hermanos. Lo cierto es que lo hace. Porque Él ha prometido: no te dejaré ni te desampararé. Vamos terminando porque ya el tiempo se nos terminó también prácticamente. Y quiero ver algo más y con esto terminamos. Regresemos a Hechos capítulo 25. Ya vimos así brevemente a Pablo rodeado. Vimos al mismo apóstol Pablo siendo acusado de manera injusta. Vimos al apóstol Pablo inocente, él era inocente. Vimos también al apóstol Pablo irreprensible, con una vida intachable. Y ahora quiero, en último lugar, que veamos brevemente también al apóstol Pablo culpable. Culpable. Y ustedes van a decir: bueno, ¿y en qué quedamos? Eso no es. ¿No quedamos que era inocente? Bueno, sí, era inocente de los cargos que le estaban haciendo.
Ajá. De esos delitos que se le imputaban en contra de la ley judía y en contra del templo de Jerusalén y en contra del gobierno de Roma. De eso era inocente, pero de una cosa el apóstol Pablo era culpable. Mira, otra vez, ni Félix, ni Festo, ni Agripa, ni sus acusadores hallaron nada malo en él, nada. Lo único que pudieran encontrar, que pudieran tachar en la vida del apóstol Pablo, ¿sabes qué era? Lo que dice Festo en el versículo 18. Vamos a leerlo nuevamente. 18 y 19. Pero las acusaciones que hicieron en su contra no correspondían a ninguno de los delitos que yo esperaba. En cambio, oigan, tenía algo que ver con su religión, y aquí viene, y con un hombre muerto llamado Jesús, quien según Pablo está vivo. De eso era culpable el apóstol Pablo, de anunciar en cualquier lugar en donde estaba a Cristo crucificado y a Cristo resucitado. De eso era culpable. Y quiera Dios, hermanos, quiera Dios que a ti y a mí mucha gente nos tache de lo mismo. Estos hombres nada más hablan de Jesús. Para ellos no hay nada más. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús que murió en la cruz. Jesús que resucitó. Amén. Sí, Jesús murió y resucitó. Y de eso tenemos que hablar. Que la gente no tenga nada malo que decir de ti. Que no haya nada malo, nada de qué reprocharte en tu vida, excepto esto. Esos cristianos, lo único de lo que saben hablar es de Cristo. Amén. Amén. El apóstol Pablo solo era culpable de esto. Nada más. Él era culpable únicamente de esto. De predicar que Jesús, el Mesías prometido, está vivo. Él vive. Él está vivo. Y esa era la razón. Esta era la razón por la que los líderes judíos odiaban al apóstol Pablo al grado de que querían matarlo. No es porque hubiera profanado el templo. De hecho, eso ni les preocupaba a ellos. No es porque según ellos hubiera violado las leyes judías. No, ni siquiera porque según ellos estaba en contra del gobierno de Roma. No, eso nada más era una fachada. Lo que a ellos les chocaba y les repateaba era esto, que Pablo predicaba a Cristo crucificado. No soportaban eso, no lo soportaban. No soportaban escuchar al apóstol Pablo anunciando y predicando Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, ha resucitado y está vivo. No lo soportaban. Y no lo soportaban porque ellos no querían ni podían aceptar esa verdad. Ni querían ni podían. Porque hacerlo, es decir, aceptar esta verdad de que Jesús resucitó, era reconocer que Jesús es Dios. Y ellos de ninguna manera estarían dispuestos a reconocer eso. Por eso lo mataron. Por eso lo crucificaron. Porque no estuvieron dispuestos a reconocer esta maravillosa verdad. Jesús es Dios. Óyelo bien, hermano, hermana, que estás aquí. Jesús es Dios. Él murió y resucitó conforme a las Escrituras y fue sepultado conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Créelo, créelo. Y cuando tengas oportunidad, no tengas temor, abre tu boca y proclámalo, proclámalo. Él resucitó, Él es Dios, Él está vivo, Él es Dios. Y a estas alturas, mira, a estas alturas con mucha más razón tenemos que hacer eso. Tenemos que predicar y defender que Jesús es Dios.
Tenemos que predicar y defender que Él, como dice la Biblia en Filipenses, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tenemos que anunciarlo. Tenemos que proclamarlo. Tenemos que predicarlo. Y tenemos que hacerlo delante de cualquier persona. Últimamente a este lugar, entre semana, y comento esto porque ustedes saben, yo trabajo aquí, pero frecuentemente, creo que todos los días, andan aquí alrededor los testigos de Jehová. Más de una ocasión han venido a tocar y a ofrecer su literatura que traen y a decir lo que ellos creen, lo que ellos enseñan. Las últimas 2 ocasiones que ha pasado esto y que me ha tocado a mí abrir la puerta y hablar con ellos, he tenido la oportunidad de poder decirles esto. Ellos reconocen a Jesús. Ellos a estas alturas dicen, no, sí, nosotros creemos en Jesús y predicamos a Jesús. Sí, creemos en Jesús. El problema es que creen en Jesús, pero creen que solamente fue un gran maestro, que vino a enseñar muchas cosas buenas. El problema es cuando llegamos al punto de lo que la Biblia enseña claramente: Jesús es Dios. Allí es donde no están dispuestos a reconocer eso. Pero con todo eso, yo le doy gracias a Dios porque me ha permitido, aún delante de estas personas, dar este testimonio. Jesús es Dios. Y si tú no estás en Cristo Jesús, tú no tienes ninguna esperanza de salvación. No la hay para ti, no la hay. Tienes que venir a Cristo para el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma. Predica a Cristo, hermano, hermana, predica a Cristo. Habla de Él. Insisto, a estas alturas es importante porque a estas alturas sí se oye en muchos lados hablar de Jesús, pero no es el Jesús que la Biblia enseña. No lo es. En muchos lados presentan a Jesús como lo decía, como una buena persona, un buen maestro que hizo y enseñó muchas cosas buenas y nada más. En muchos otros lados, y lamentablemente en ambientes evangélicos, presentan a un Jesús, pero no como el Señor de señores del que habla la Biblia, no como el que fue exaltado por sobre todo, a quien Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. No, presentan a un Jesús que parece más bien un criado que está a tu orden, esperando que tú le des una orden para que Él te obedezca y haga lo que tú quieres. No es así. Predica a Cristo. La doctrina de la resurrección de Cristo, hermanos, ustedes lo saben. Esa doctrina es fundamental para el cristianismo y por lo tanto es una doctrina no negociable. Óyelo bien, no negociable. No podemos de ninguna manera negociarlo. No. Así que, igual que el apóstol Pablo, nosotros debemos predicar la buena noticia del Evangelio. Y la buena noticia del Evangelio la tenemos resumida en las palabras de Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 3. Grábanselo también y si quieres, subráyalo allí en tu Biblia. ¿Quieres una definición de lo que es el Evangelio? Ahí la tenemos. Primera de Corintios 15, del 1 al 3. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué.
a menos que hayan creído algo que desde el principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante, oye, ¿no? Lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Y aquí viene. ¿Cuál es ese mensaje? Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. He allí el mensaje del Evangelio, la buena noticia que tú y yo somos responsables por anunciar a otros. Predica el mensaje del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Predícalo, anúncialo en la medida de lo posible. Y en la medida de eso, conforme predicas fielmente el mensaje del Evangelio, no olvides lo que hemos visto anteriormente. Con la ayuda de Dios y con la gracia de Dios, ocúpate y preocúpate de manera intencional por vivir una vida intachable, una vida irreprochable delante de la gente. Es lamentable cuánta gente se queja de los cristianos porque con la boca dicen algo, pero su vida demuestra todo lo contrario.